Buenas noches amigos, mi nombre es Eder Fuentes, soy abogado especialista en impuestos y también soy inversor. El día de hoy vengo a presentarles un nuevo video en esta secuencia de videos que vamos a estar generando en el canal Praxis Tributaria relativo a la venta de acciones en la bolsa de valores. Entonces, el día de hoy en específico es el tema cuándo debemos tributar o cuándo estamos obligados a tributar por las ventas de nuestras acciones, tanto las que transamos a través de la Bolsa de Valores de Lima y las bolsas extranjeras. Entonces, en principio, sabemos que todo inversor siempre está diversificando su portafolio. Entonces, algunos inversores, o la gran mayoría, tienen acciones o inversiones en la Bolsa de Valores de Lima y también tienen inversiones en bolsas extranjeras, ya sea el Nasdaq, el NYSE o en otras bolsas de otros países. Entonces, la pregunta de todo inversor es siempre cuándo se configura la venta de acciones para efectos tributarios. Bueno, en estricto, la configuración de acuerdo a la ley del impuesto de la renta se da cuando se da ese match entre la orden de venta del vendedor y la orden de compra del comprador. Cuando ambas hacen match en los sistemas de las plataformas que transamos estas acciones, en ese momento se ha configurado una venta para efectos tributarios y de la ley del impuesto a la renta. Y ahí nace la pregunta, ¿no? Que todos siempre se hacen. ¿Y qué sucede si es que luego de haber realizado esa venta, el dinero se deposita en la cuenta de mi broker, pero yo no lo retiro a mis cuentas bancarias? ¿Aún así debería pagar el impuesto? Y la respuesta es sí, porque conforme lo he indicado, la configuración de la venta se da en la transacción propia del intercambio del dinero por las acciones que se están dando, independientemente de que tú lo vayas a retirar a tu cuenta bancaria o que posteriormente con ese dinero dentro de las cuentas del broker tú vayas a volverlo a reinvertir en la compra o adquisición de otras acciones de otras empresas. Entonces, es ahí cuando nace esa obligación de pagar el impuesto. Ahora, es importante también señalar que para efectos tributarios, la ley del impuesto a la renta ha señalado que un ejercicio fiscal o un ejercicio gravable comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Eso quiere decir que todas aquellas operaciones que yo realice durante ese intervalo de tiempo van a estar sujetas al pago del impuesto, en determinados casos, al año siguiente. ¿En qué mes? Entre marzo y abril del siguiente año. ¿Y por qué? Porque el Código Tributario señaló, o en algún momento creó, que la ley del impuesto, que la declaración anual del impuesto a la renta, tanto en personas naturales como empresas, no se da en diciembre, ni en enero del siguiente año, ni en febrero, no, sino se da entre marzo y abril del siguiente año. En el caso de nosotros, a partir del 6 de marzo de este año 2023 ya va a estar disponible desde la plataforma de SUNAT el formulario para la declaración anual de impuesto a la renta de personas naturales, para que puedan declarar tanto sus ganancias que obtengan por rentas de cuarta, quinta categoría, y también la venta de acciones o las ganancias de acciones que hayan tenido, ¿no? O también el tema por haber recibido dividendos de algunas empresas, ya sea tanto peruanas como extranjeras, que ya en otros videos lo miraremos. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que el 31 de diciembre, el último día del año, yo realizo una venta de mis acciones y en mi póliza va a aparecer que ha sido la configuración de esa operación el mismo 31 de diciembre, pero el dinero recién me lo depositan el 1 o el 2 de enero del siguiente año. ¿A cuándo correspondería esa venta o esa ganancia? Esa ganancia oportunamente va a corresponder al día en que se realizó la operación, que sería el 31 de diciembre, independientemente que me estén depositando el dinero al siguiente año mi broker, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, con eso podemos concluir una premisa, que la venta de acciones o la declaración por la venta de acciones siempre es de carácter anual, es decir, siempre se va a declarar anualmente, no hay ninguna declaración mensual, con una leve excepción, que es justamente la excepción que creó la resolución que creó un formulario que es el formulario virtual 1665. Y esta resolución creó este formulario, entre otros motivos para declarar, uno de ellos es que indica que se utiliza este formulario cuando tuvieron que retenerte
en ese periodo o en ese mes, por ejemplo, Cavalli, por una venta de acciones que tú realizaste, de acciones sin presencia bursátil, pero no te retuvo, entonces tú tienes la obligación de ese mes, como te has dado cuenta que no te han retenido, realizar la declaración correspondiente mensualmente. Eso es una excepción que muy pocas veces se aplica. ¿Por qué? Porque Cavalli, en este caso, siempre te va a retener cuando realices la venta de acciones que no tengan presencia bursátil. ¿Y por qué no se puede olvidar? Porque si Cavalli se olvida, está sujeto a una multa por parte de SUNAT por no haber retenido el tributo que está obligado a retener de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, eso es importante, saber cuándo se configura la venta de acciones, cuándo estamos obligados a pagar este impuesto y hasta cuándo tenemos siempre unos plazos, ¿no? Ahora bien, el siguiente punto, hablemos un poco de acciones locales y acciones extranjeras. ¿Cómo es el pago? Respecto de la venta de acciones locales, como bien ya lo señalamos en nuestro video anterior, cuando tú realizas una venta de acciones a través de la Bolsa de Valores de Lima, puede calzar dentro de dos supuestos, que sea una acción con presencia bursátil, en la cual Cavalli no te va a retener, y tú simplemente al final del año, cuando presentes tu declaración anual del impuesto a la renta, vas a llenar informativamente la ganancia que has tenido por esas acciones que has vendido en su momento y que están exoneradas del impuesto a la renta, pero sí se tiene que informar dentro de los datos informativos de tu declaración anual. Segundo, tenemos también la venta de acciones que se realizan a través también de la Bolsa de Valores de Lima, es decir, acciones que son extranjeras, pero que se encuentran inscritas dentro de la Bolsa de Valores de Lima. Estas acciones también tenemos que declararlas anualmente, siempre y cuando no estén dentro del supuesto de que tengan presencia bursátil, ¿no? Donde simplemente las informaremos. Cuando se hace la declaración anual del impuesto a la renta para personas naturales dentro del rubro de acciones, hay dos campos importantes. Hay un campo informativo, donde se llena información únicamente con la calidad de informar a SUNAT que hemos tenido algún tipo de ganancia, pero no está sujeta al pago de impuestos, como las de presencia bursátil. Y otro campo, otra pestaña dentro de la declaración anual, donde se llenan las ganancias que se ha tenido por ventas de acciones que no tengan presencia bursátil, o también esta venta de acciones de extranjeras que no tengan presencia bursátil. Entonces eso también se va a declarar anualmente, y tanto esta venta de acciones locales como esta venta de acciones extranjeras inscritas en la Bolsa de Valores de Lima constituyen renta de segunda categoría, ¿sí? Generalmente todos siempre indican que la renta de fuente extranjera es por venta de acciones de empresas extranjeras y siempre se va a asumir a renta de cuarta y de quinta. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si en este caso se realiza una venta de acciones extranjeras inscritas o transadas a través de la bolsa de valores, la norma indica que eso se va a sumar a las rentas de segunda. ¿Y dónde se llena ello? En la misma declaración anual del impuesto a la renta. Hay un casillero específico para estas acciones que son extranjeras y están inscritas en la bolsa de valores. Por otro lado, tenemos la venta de acciones a través de brokers internacionales. Muchos de nosotros tenemos, aparte de los brokers que podemos tener dentro de Perú, tenemos también cuentas en brokers internacionales como puede ser TD Ameritrade, Interactive Brokers, eToro y una infinidad de plataformas que existen. Entonces, cuando yo realizo una venta de esa acción extranjera a través de broker extranjero, se dan los mismos supuestos. Se configura la venta al momento que se da, ya se genera la operación a través de la plataforma. Y eso más bien también se declara anualmente, es decir, al finalizar el año, ahora que viene marzo y abril, se tiene que declarar de acuerdo a tu último dígito de RUC estas acciones por venta de acciones extranjeras, pero con una salvedad o con una puntualidad, es que estas segundas acciones extranjeras que estamos hablando a través de los brokers internacionales, estas sí son las que se suman a tus rentas de cuarta y de quinta categoría dentro de tu declaración anual, y están sujetas a un tramo progresivo de una tasa acumulativa de acuerdo al monto que estás ganando, ¿sí? Entonces, eso es lo que el día de hoy quería comentarles. Espero que les sirva y que sirva esto como cultura para todo inversor, para poder, en este caso, realizar
nuestras operaciones y saber las implicancias tributarias que tienen. Finalmente, quiero invitarlos a nuestro cuarto seminario intensivo sobre impuestos a las ganancias obtenidas en la Bolsa de Valores de Lima y bolsas extranjeras y cómo declarar esas ganancias de bolsa en tu declaración anual paso a paso. Este seminario tiene como finalidad cultivar la cultura tributaria en todos los inversores y que cada uno de ellos aprenda a declarar paso a paso en su declaración anual esas ganancias obtenidas en bolsa. Para mayor información sobre datos de la ponencia, el índice, dejamos un brochure debajo del video para que puedan descargarlo y cualquier consulta, estamos atentos a sus dudas. Ha sido un gusto, amigos, que tengan muy buenas noches.